Doctor, nosotros como casa editorial, además de hacer libros conmemorativos, ediciones especiales, también galardonamos a las empresas que cumplen y que se alinean sus principios y sus valores con la Cuarta Transformación. A nosotros siempre nos ha interesado saber, ¿usted qué opina de ese trabajo que hacemos? A ver, me parece muy importante. Hay que reconocer que somos un solo país. Yo creo que estas divisiones de que si hay empresarios buenos o malos, yo creo que los empresarios están trabajando por México y hay que reconocer a aquellos que están haciendo un esfuerzo para poder tener mejores condiciones laborales. Y recientemente ha habido un cambio de administración en Coparmex, por ejemplo, y ellos han comentado en ese mismo acto, en presencia del secretario de Hacienda, secretario del Trabajo, pues que la idea es cómo se incrementó el salario mínimo, cómo se respeta esa decisión gubernamental para que los trabajadores, las y los trabajadores tengan un mejor ingreso y un mejor nivel de vida, y eso también hay que reconocérselo a los empresarios. ¿Qué tal? Buenos días, amigos de Publicaciones 4T. El día de hoy nos encontramos aquí con el doctor Santiago Nieto. Muchas gracias, doctor, por recibirnos aquí en sus oficinas. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nosotros con mucha curiosidad acerca del trabajo que está haciendo acá en el INPI. Bueno, hay dos instrucciones muy claras para el INPI. Uno por parte de la presidenta, incrementar el número de patentes, particularmente patentes mexicanas, y lograr, por supuesto, su transferencia tecnológica. Sí. Y la segunda indicación que tengo el secretario Marcelo Ebrard es un combate frontal a la piratería y al contrabando, utilizando pues, todas las herramientas jurídicas que tiene el INPI, que a diferencia de otros institutos similares en el mundo, puede hacer visitas de inspección, puede hacer clausuras temporales, puede hacer aseguramiento de bienes, destrucción de bienes, claro que hayan sido producto de la piratería o el contrabando. Muy bien. Nosotros acá desde este lado lo vemos como un gran gestionador de misiones, un personaje a quien se le encarga una misión y la cumple. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo es su día a día? ¿Por qué tiene esa reputación, doctor? Bueno, la verdad me ha tocado estar en varios espacios públicos, desde la Fiscalía Electoral, me tocó ser titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en su momento procurador del Estado de Hidalgo, anterior a eso magistrado electoral regional, y ahora pues con un planteamiento muy claro. ¿Dónde estamos parados? Yo creo que lo primero es que hay que partir de un diagnóstico claro respecto a la situación que tiene pues, la institución, en este caso las patentes. Tenemos en México, a diferencia de China, que patenta 1,5 millones de inventos al año y que tiene 15,000 examinadores, México, que tarda 1 año, 3 meses en otorgar una patente. Nosotros nos estamos tardando poco más de 4 años. Tenemos solamente 116 examinadores en el país y tenemos evidentemente un nivel de solicitud de patentes que gira alrededor de los 20,000, wow. A veces menos, 18,000 durante 2024, por ejemplo, pero alcanzamos a dar 10,000 patentes, de las cuales el récord histórico de patentes mexicanas se dio en 2024, a partir de un cambio de políticas que planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y son 695. Entonces, veamos la diferencia entre China, que tiene un 80% de patentes chinas y 20% extranjeras, a países como Estados Unidos, 55% norteamericanas, 45% extranjeras, y nosotros tenemos 94%, un poco más, 94.62% de patentes extranjeras y poco más del 6% de patentes mexicanas. Entonces, ese diagnóstico, sí. ¿Qué nos está diciendo? Hay un informe, el informe de innovación global, que se presenta cada año, y México perdió 19 espacios en los últimos 8 años en materia de innovación tecnológica. Somos ahora el país número 74 de 133 economías analizadas. Estamos a nivel de innovación en igual 56, lo cual es una patología, porque México es la 12ª economía del mundo. La presidenta está impulsando a que seamos la 10ª economía del mundo. Con el Plan México por un lado, y por otro lado con todo el tema que está relacionado con lo que se ha presentado en la mañanera, es decir, convertir a México en un país que genere un mayor incremento de sus exportaciones, de productos nacionales en sus exportaciones, particularmente en temas de ciencia y tecnología, como pueden ser los semiconductores, que es un punto que está que toca también aquí a la institución. ¿Qué necesitamos? Particularmente en semiconductores. Tenemos todavía
en este momento 28 solicitudes de patente que no hemos resuelto de semiconductores mexicanos y 120 extranjeros. Es algo que tenemos que acabar con ese déficit para poder entonces generar el siguiente paso, que es la transmisión tecnológica, la transferencia tecnológica que permita comercializar los productos en el mercado. Pero vuelvo al tema del diagnóstico. ¿Dónde estamos? Estamos en un país que, a pesar de los recursos que tiene, a pesar de la riqueza económica que existe, se patenta poco, hay una baja cultura de patentamiento, y eso que termina haciendo que los inventos no se reconozcan en el país y que eso no se pueda explotar comercialmente. Si vemos Singapur, Vietnam, Filipinas, China, pues eran países que hace 30, 40 años no estaban en la lógica global de la innovación, y hoy sus economías se mueven a partir de la innovación de sus patentes, y eso es lo que quiere la presidenta Sheinbaum, y ese es el encargo que tengo. Muy bien, la prioridad. Sí. Por eso llega usted aquí. Al mexicano de a pie, al mexicano normal, ¿qué beneficios nos va a traer esta gestión? A ver, primero, en el número de patentes se va a incrementar el conocimiento científico y tecnológico. Esto va a hacer que vengan mejores ingresos, sí, para los investigadores, pero sobre todo que pueda haber nuevos productos en el mercado. Claro. Y esos productos permitan generar mayor desarrollo económico, y que eso pueda generar una derrama en la sociedad. Es decir, de nada nos sirve tener una patente que la colguemos en el reconocimiento, el INPI, en un cuadro, en una sala de juntas, si eso no se comercializa. Que no pase nada. Y que no pase nada, y que no se traduzca en dinero para las personas. Al final del día, por eso el INPI está en la Secretaría de Economía. Lo que estamos buscando es el desarrollo económico. Sí. Esa es la función central. Entonces, ¿cuál es la idea? Poder, primero, permitir a las personas que tienen gran capacidad de inventiva en nuestro país. Fue un mexicano quien creó la televisión a colores, o quien creó la píldora anticonceptiva. Y hoy estamos viendo cosas realmente importantes, constelación de satélites, estamos viendo prótesis eléctrico-mecánicas para pérdida, por ejemplo, de miembros del cuerpo humano. Hemos visto por aquí, hay un tren que tienen ya en Guadalajara, ya diseñado, ya operando, eléctrico. Está el propio coche o línea. Sí. La verdad es que se trata de cómo generamos un medio de transporte que sea más económico, más ecológico y de alguna forma pues más seguro. Sí. Y creo que esto lo podemos hacer a partir de reconocimiento de la innovación que hacen las mexicanas y los mexicanos, pero eso requiere un cambio de cultura. Sí. Primero, ¿qué pasaba? El SNI primero planteaba que para que tú tuvieras como persona investigadora puntos y te pudiera dar tu estímulo, tienes que publicar. Sí. ¿Y qué pasaba con esa publicación? Que no permitía el patentamiento. Si algo se publica y no se patenta, se pierde. Entonces, ese es un error de política pública. Segundo punto, ¿por qué llegamos en el 2024 a tener 695 patentes, el récord histórico de México? Simple y sencillamente por contacto con las universidades, con los centros de investigación. Así los oigan, tienen que pagar una cantidad mínima, poco más de 3,000 pesos, para que se les conceda la patente, una vez que ya se desarrollan todo el procedimiento. Y a veces por este último paso no se actualizaba el procedimiento y se terminaban abandonando las patentes, lo cual me parece un error garrafal. Sí. 3, ¿a quién debe pertenecer la ganancia cuando los investigadores se encuentran, las y los investigadores, en un centro de investigación público? Pues por supuesto ese centro de investigación. Hoy lo he escuchado muchas veces de la presidenta, pero la presidenta ha sido muy clara. Imagínense que desarrollamos una patente que permite a Cinvestav, o permite al Politécnico Nacional, a la UNAM, poder tener un ingreso extra al ingreso que tiene presupuestal por parte del Estado mexicano. Pues la verdad es que eso sería una enorme ganancia. Y de ahí hay que pensar un porcentaje para los inventores, que directamente les llegue a los inventores y que estimule la generación de patentes y sobre todo la explotación tecnológica. Y la verdad es que también hay un tema de geopolítica atrás. Sí. Durante la época del gobierno, de los gobiernos neoliberales,
en gran medida la firma del Tratado de Libre Comercio del 94. Tenía pensado que México fuera un país manufacturero, que se establecieran maquiladoras, que los mexicanos trabajaran en maquiladoras procesando productos que venían de otra parte. Hoy pues, la idea del gobierno de la presidenta Sheinbaum es que tenga toda la cadena de valor tenga un valor añadido, que se traduzca en mejor capacitación para las personas de a pie, que se traduzca en mejores salarios, o sea, digamos, en otro tipo de empresas, con otro tipo de nivel, claro. Que se aumente, desde hace un momento, la participación mexicana de productos mexicanos en nuestra exportación. Hoy, en gran medida, claro, exportamos vehículos, sí, pero no tenemos un vehículo 100% mexicano. Claro. ¿Qué hacemos? Armamos vehículos. Sí, armamos. Y la idea es que se creen con vehículos mexicanos, que estos vehículos mexicanos puedan competir a nivel internacional, como lo está haciendo China, como lo está haciendo Vietnam. ¿Qué es en lo que se está trabajando hoy? Sí. Hoy el día para la presidenta Sheinbaum y para todas las personas que formamos parte de este ecosistema, la prioridad es muy clara. Aumentar el número de patentes, generar transferencia tecnológica y que lleguen más y mejores recursos a los bolsillos de las y los mexicanos. Muy bien. Doctor, los beneficios para los empresarios parecen claros. Sí. Pero qué mejor que usted nos los platique. ¿Cuáles van a ser los beneficios sólidos para el empresario mexicano? Tener un mejor ingreso, o sea, tener mejor capacitación de todo el personal, tener un mejor ingreso para efecto de poder tener una competitividad en el ámbito internacional. Por supuesto que se está pensando en una ley, por ejemplo, en materia de semiconductores, que podría generar estímulos fiscales para las empresas que estuvieran invirtiendo en materia de semiconductores. Al final del día, todos requerimos de un chip. Lo requieren las computadoras, lo requieren los vehículos, lo requieren los aparatos, los dispositivos móviles, y que México se convierta en una potencia en esa materia sería algo realmente importante. Porque además tenemos todo. Sí. Y tenemos también una ventaja, el nearshoring nos debe de servir para... hay que reconocer que el año pasado fue el año de mayor inversión extranjera directa en nuestro país, 36,000 millones de dólares llegaron directamente a nuestro país. Pero con el nearshoring podríamos tener unos 40,000 millones, 50,000 millones de dólares adicionales. Sí. Por supuesto, pues, hay que ver cómo se va a ir desarrollando la política, la revisión del Tratado del TEMEC con Estados Unidos y con Canadá, que se tendrá que hacer el próximo 2026. Pero creo que lo más importante para el empresariado es que tenga primero certeza de su patente. Sí. O sea, si hay una solicitud de patente, que se va a respetar ese derecho a la exclusividad que tienen para el comercial respecto al producto, pero yo no solamente pensaría en el gran empresario, en las grandes empresas, pensaría en las micro, pequeñas y medianas empresas, que igual, eso es interesante, del 22% de las patentes que son generadas en el país provienen del sector privado, pero ese 22%, 15% son grandes empresas, pero hay 6% que son micro y pequeñas, y 1% medianas. Entonces, ese 6% hay que incrementarlo. Si ustedes me dicen, ¿cuál es el segundo piso de la cuarta transformación? Necesitamos ensanchar las clases medias. Sí, claro. El primer piso fue apoyar a los que menos tienen, por el bien de todos, primero los pobres. ¿Se terminó con la pobreza extrema? Se terminó con la pobreza extrema, entre 8 y 11 millones, dependiendo de la medición, salieron de los niveles de pobreza extrema, mejoraron los niveles de la calidad de vida, y ahora yo creo que el paso, lo ha dicho la presidenta, hay que mantener la política por el bien de todos, primero los pobres, pero hay que dar un segundo paso, y el segundo paso va a tener que, el segundo piso es ese, ensanchemos las clases medias para que haya mejor distribución de los ingresos, y por supuesto que haya un mejor futuro para todas y para todos. Qué buena noticia para México. Sí. Doctor, nosotros como casa editorial, además de hacer libros conmemorativos, ediciones especiales, también galardonamos a las empresas que cumplen y que se alinean sus principios y sus valores con la cuarta transformación. A nosotros siempre nos ha interesado saber, ¿usted qué opina de ese trabajo que hacemos? A ver, me parece muy importante, hay que reconocer que somos un solo país. Yo creo que estas divisiones de que si hay empresarios buenos o malos, yo creo que los empresarios están trabajando por México, y hay que reconocer a aquellos que están haciendo un esfuerzo para poder tener mejores condiciones laborales,
Y recientemente ha habido un cambio de administración en Coparmex, por ejemplo, y ellos han comentado en ese mismo acto, en presencia del secretario de Hacienda, secretario del Trabajo, pues que la idea es cómo se incrementa el salario mínimo, cómo se respeta esa decisión gubernamental para que los trabajadores tengan un mejor ingreso y un mejor nivel de vida, y eso también hay que reconocérselo a los empresarios. Hoy estamos en un proceso de consultas ya en Estados Unidos sobre el TEMEC. Viene el Mundial de Fútbol, que puede parecer algo no relevante, pero sí lo es, en virtud del flujo económico que eso la derrama económica, y la necesidad de coordinarnos con Estados Unidos y con Canadá, en desde temas de seguridad hasta temas de combate a la piratería, de productos que puedan afectar a las marcas realmente establecidas en nuestro país. Nosotros hemos tenido un gran apoyo del sector empresarial, vamos a seguir nosotros trabajando de manera coordinada con ellos, pero bueno, sobre todo el objetivo de un gobierno de izquierda es pues, que se disminuyan las enormes desigualdades sociales del país y que este crecimiento económico del país se traduzca en mejores calidades de vida de las personas. ¿Qué pasó con los gobiernos neoliberales? Pues se planteaba que de manera automática iba a generarse riqueza hacia los grupos sociales menos favorecidos. Pasaron 36 años y eso no pasó. Solamente se incrementaron las desigualdades sociales. La famosa teoría de la cascada. Exactamente, de Milton Friedman, de los Chicago Boys. Eso nunca sucedió y en ningún país del mundo. Entonces nosotros un enfoque de izquierda debe tener esa perspectiva. ¿Cómo disminuimos esas desigualdades sociales? Es apoyando a los que menos tienen, claro, y generando condiciones para que las pequeñas y las microempresas puedan tener mejor desarrollo. Es un dato importante. Sí. Hay un número, 60% de las empresas micro y pequeñas son empresas familiares que terminan quebrando a los 2 años. Sí. Yo diría, bueno, generamos un esquema fiscal que no sea tan duro para las micro y pequeñas empresas, para que tengan fuerza para salir, para incrementar, y por supuesto que tengan respaldo gubernamental en acciones, y que también que se difunda esos bienes intangibles, el tener tu marca, tener tu denominación de origen. Tequila hace 50 años se dio la denominación de origen y es un fenómeno global. Sí. La importancia del tequila se consume en todo el mundo. Sí. El 98% de nuestras exportaciones de alcohol tiene que ver con el tequila. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hicieron los tequileros, hacer modelos desde la muñeca Lelé de Querétaro hasta fortalecer las que ya tenemos, hasta el barro negro de Oaxaca. Sí, cuidar todos los bienes intangibles y poderlos explotar para que desde lo local se produzca crecimiento en el ámbito global. Muy bien, doctor. Tiempo de mujeres. Vivimos una por supuesto, época diferente, una época de cambios. Tenemos a la doctora ahí sentada en la silla presidencial, liderando con mucho valor y con mucha inteligencia en nuestro país. Sí, a ver, efectivamente es un tiempo distinto, es un tiempo ella lo ha planteado como con el concepto de igualdad sustantiva. Tuvimos en 74 se reformó la Constitución y se planteó que hombres y mujeres éramos iguales ante la ley. Sin embargo, esto generó profundas diferencias. Sí. Una de las diferencias que tenemos es la desigualdad económica. Hay una brecha económica respecto a lo que ganan los hombres y lo que ganan las mujeres. Hace unos días tuve una reunión con Citlali Hernández, la secretaria de las Mujeres, para plantear cuál era nuestro papel en esa lucha. Y nosotros no combatimos la violencia física o la sexual o la psicológica, pero sí podemos combatir la violencia económica. Sí. Y cómo, a partir del empoderamiento de las mujeres, de la generación de marcas de mujeres, por un lado, eso creo que es algo fundamental, aprovechando esta ola que la presidenta ha planteado. Y segundo, patentes. Del 100% de patentes mexicanas, es interesante esto, el 70% son grupos de hombres u hombres. Sí. Son el 16% mixtos y solamente el 14% mujeres o grupos de mujeres. ¿Qué significa eso? Que hay una desigualdad fáctica para poder llegar a los centros de investigación y generar un proceso de patentamiento. ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta? Que hombres y mujeres somos diferentes, el derecho nos tiene que tratar de manera diferente y tiene que generar acciones afirmativas, posicionamientos públicos, políticas públicas que permitan empoderar a las mujeres. Por ejemplo, en el ámbito político se ha hecho, hay paridad, pero en el ámbito de las sociedades mercantiles o de los núcleos agrarios, no. Una reforma a la ley de sociedades mercantiles para establecer la paridad, una reforma a la ley agraria, pues podría valer la pena para
completar esta idea de la presidenta de que es un tiempo de mujeres. De entrada, hemos hecho ya proyectos para que no se cobre, para hacerles descuento del 90% de las tarifas que se tienen que pagar al INPI por distintos procedimientos cuando se trata de mujeres emprendedoras, y estamos en la ruta de identificar los liderazgos que puedan desarrollar indicaciones geográficas, denominaciones de origen, marca, patentes, y vincularlos con todo el ecosistema de la propiedad industrial de nuestro país. Sí, hay mucho trabajo ahí. Hay muchos temas todavía por hacer. Muy bien. Pasando a otro tema, el tema internacional. Sí. Se ha estado tocando todo el tiempo, pero vamos a hacer el top 10 de las economías con Plan México. Sí, por supuesto. Vamos hacia allá. Sí. De este lado, ¿qué nos toca? A ver, nos toca incrementar, diversificar nuestra planta productiva. Necesitamos fortalecer los elementos de las exportaciones nacionales, generar los polos de desarrollo, los 10 que ha planteado la presidenta en los sectores estratégicos, a partir de la relocalización de las empresas, del nearshoring, y tomando en consideración esta guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos, que nos puede beneficiar. Necesitamos, por tanto, una diversidad de productos que desde lo local puedan generar desarrollo en el ámbito regional, ya sea en la zona del AIFA, ya sea en la zona de la frontera norte, o ya sea hablando un poco en la península de Yucatán. Sí. Poder identificar los productos que puedan tener una mayor presencia en el ámbito internacional. Tenemos que construir de nuestras denominaciones de origen, salvo el tequila y el mezcal, que funcionan de manera adecuada. Hay otras que hay que establecer organismos reguladores para que la calidad sea la misma. Teniendo la misma calidad, poder generar una mejor exportación. Que viene por la revisión del TEMEC. México debe cumplir con sus compromisos internacionales. Uno de ellos es el combate a la piratería y al contrabando. Eso ha generado que ha habido acciones importantes en estos últimos meses. Sí, la operación limpieza tiene que ver con ese objetivo. Tuvimos ya acciones en la Ciudad de México, en Durango, en Coahuila, en Baja California, en Sonora, y solamente en Izazaga 89, que era un lugar que todo el mundo sabía que había comercialización de productos pirata o de contrabando, se lograron incautar 264,000 piezas por un valor de 150 millones de pesos en 3 locales. Sí. Pienso en Baja California, fueron 3 millones de piezas con un valor de unos 350 millones de pesos. Entonces, en total, en los 5 eventos, pues ya teníamos más de 1,000 millones de pesos en bienes asegurados. Sí. ¿Y cuál es el punto? ¿Qué es lo qué pasa? Que ese producto pirata que está entrando en nuestro país, que está siendo comercializado, particularmente de China, pero de muchos lugares de Asia, es un impacto a las empresas nacionales que terminan perdiendo espacios para las trabajadoras y los trabajadores mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Fortalecer el sector empresarial de nuestro país para fortalecer a los trabajadores de México. Ese es el objetivo. Y se han hecho muchos temas. El outsourcing, desde el sexenio pasado, se combatió, se atacó, y hoy seguimos con la misma ruta. Sí. Y hoy los empresarios ya reconocen que estuvo mal que le cortaran una quincena cada año a sus trabajadores para eliminar la antigüedad, ¿no? Sí, era una práctica nociva para los trabajadores, las y los trabajadores. Y yo creo que, nuevamente, si se trata por el bien de todos, primero los pobres, o el ensanchamiento de las clases medias, pasa por eso, porque puedan tener derecho a un aguinaldo, derecho a la seguridad social, derecho a la vivienda, y eso eran prácticas que los empresarios hacían para beneficiarse, por supuesto, establecidas en la propia normatividad. Sí, o sea, estaban al margen. Al margen de la legalidad, sacrificando a los trabajadores. Y hoy en día, pues, esto ya no es así. Pero eran otros tiempos. Sí, los empresarios hoy se están sumando. Exacto. Al cambio. En esa misma ruta, lo que estamos viendo es, lo que nos pide el sector empresarial mexicano es que se cumpla con la protección de la propiedad intelectual en nuestro país, derechos de autor, propiedad industrial, y nosotros estamos también mandando el mensaje de que la propiedad industrial se respeta en México. Doctor, pues muy interesante nuestra plática. ¿Algo que le quiera decir a nuestros lectores? Que México va a ser la 10ª economía del mundo durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Que debemos sentirnos orgullosos de nuestra presidenta y la forma como ha venido desarrollando su administración, y que sí, el futuro de nuestro país parte de la ciencia y la tecnología.
Pues muchas gracias, doctor. Ahí lo ven, amigos de Publicaciones 4T, trabajando desde este lado. Muchas gracias.